Muy bien. En una sesión anterior estuvimos trabajando las medidas de tendencia central, pero para datos que no están tabulados, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo todos estos datos que están aquí no decido hacerlo como lo hicimos anteriormente? Entonces, los siguientes datos corresponden a la cantidad de veces que un paciente ha ido a una terapia de recuperación física. Entonces se encuestaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 personas. Y eso fueron el número de veces que fueron a una recuperación física. Se trata entonces de hallar la media aritmética y la mediana y la moda de estos datos, pero tabulándolos, es decir, construyendo una distribución de frecuencia. Ya esto en una sesión pasada se ha trabajado, ¿verdad?, de cómo estos datos llevarlos a una tabla de frecuencia. Entonces construyamos la tabla. Ya construida la tabla de frecuencia quedaría de esta forma: los valores de la variable, sus respectivas frecuencias y sus respectivas frecuencias acumuladas. Según lo que se ha trabajado, aquí faltarían las columnas H, que corresponden a la frecuencia relativa y a la frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? Pero en este momento no las vamos a diseñar porque no son necesarias. Muy bien. Como se trata es de encontrar la media aritmética, ¿verdad?, vamos a anexar una nueva columna a nuestra tabla, ¿verdad?, que se va a llamar X sub i por F sub i. Esta. ¿Verdad? ¿Esta columna en qué va a consistir? Esta columna va a consistir en la multiplicación, así como aquí lo dice, entre la columna X y la columna F. ¿Verdad? Entonces 0 por 1 que me daría 0, 1 por 3 que me daría 3, 2 por 4 que me daría 8, 3 por 4 que sería 12, 4 por 2 quedaría 8, 6 por 3 quedaría 18 y 9 por 1 quedaría 9. ¿Verdad? A esa sumatoria, esto es la sumatoria de todo este valor, aquí da un valor de 58. Listo. Ya teniendo esta tabla diseñada, entonces usted va a decir que la media aritmética para datos tabulados, en este caso sería la sumatoria de la columna X sub i por F sub i dividido entre n. Esta sería la fórmula para la media aritmética cuando los datos están en una distribución de frecuencia como esta, ¿verdad? Por lo tanto, la media aritmética sería esta parte de arriba de la fórmula, es esta suma que tienes aquí, que es 58, ¿verdad?, y lo vas a dividir entre el número de datos, que es 18. Por lo tanto, esta división de 58 dividido 18 me da un valor de 3,22, ¿verdad? Pero como en este caso estamos hablando del número de veces que ha ido a una terapia física, usted no va a ir 3,22 veces a una terapia. O tú vas 3 o vas 4. En este caso, como esta cifra no pasa de 5, la aproximación es hacia atrás, ¿verdad? Entonces se dice que es aproximadamente 3. Lo que quiere decir que estos pacientes en promedio van 3 veces a terapia física. Esa sería la forma de encontrar la media aritmética para datos tabulados de esta manera, es decir, para variable discreta. Muy bien, viene el caso ahora de la mediana, ¿verdad? Para la mediana hay una serie de pasos que hay que realizar para poder hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces el primer paso que debemos dar es, vamos a calcular la mitad de la distribución, es decir, tomas el valor de la muestra, que en este caso es 18, y lo divides entre 2. Entonces ese cálculo sería así: n sobre 2 sería 18 dividido 2, quedaría 9. ¿Listo? Ese es el primer paso que habría que dar. Segundo paso, vamos al segundo paso. ¿Qué hago después? Muy bien, entonces para el segundo paso, el resultado anterior se busca en la columna FI mayúscula. Ojo, tener muy claro, en la columna FI mayúscula, ¿verdad? Ahí se busca este resultado. ¿Cuál resultado? Este 9. Entonces procedemos a buscarlo aquí. Y se pueden dar dos casos: que sí aparezca o que no aparezca. Miremos cuál de los dos es nuestro caso en este sentido, en este ejercicio.
Vayamos a la columna 1, 4, 8, 12, 14, 17 y 18. Como se pueden dar cuenta, en esta columna FI no aparece este 9. O sea que nuestro caso que nos compete en este momento es este, que no aparece, ¿verdad? ¿Qué hacer en ese caso? Hacemos lo siguiente. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Entonces, como el dato este 9 no aparece en esta columna, mira lo que hay que hacer. Al dato inmediatamente menor a n medios, o sea, a 9, le llamas f sub i menos 1. Y al dato siguiente lo llamas f sub i. Entonces vayamos aquí. ¿Cuál es en esta columna? ¿Cuál es el dato inmediatamente menor a 9? El inmediatamente menor a 9 es 8. Y a este 8 lo llamamos f sub i menos 1. ¿Verdad? Ya hicimos esto. Y al dato siguiente lo llamas f sub i. O sea, el dato siguiente es 12. Entonces este 12 se llamará f sub i. ¿Qué haces luego? Luego, esto mismo que hiciste en la columna F, lo vas a hacer en la columna X sub i. Quiere decir que si este 8 se llama F sub i menos 1, este 2 que aparece aquí se va a llamar, este 2 en la misma línea se va a llamar X sub i menos 1. Y este que está, este FI que es 12 en esta misma línea, o sea, este 3 se va a llamar X sub i. Se llama X porque está en la columna de X. Este se llama F porque está en la columna de F. ¿Correcto? Ya habiendo ubicado estos valores, ¿verdad? Entonces, ya después de eso, la mediana será igual al valor que tenga, que hayas llamado X sub i. Entonces, nos devolvemos a la tabla. ¿Cuál valor llamaste X sub i? El valor 3. Por lo tanto, en este caso, la mediana es igual a 3. Y listo. Ese sería el procedimiento para calcular la mediana. Repetimos. Rebobinamos el ejercicio. ¿Qué se hace? Primero calculamos la mitad de la distribución. 18 lo dividimos entre 2, nos dio 9. Este 9, ¿verdad? Lo buscamos en la columna FI mayúscula. Toda esta columna. Nos van a suceder dos casos. Que aparezca o que no aparezca, ¿verdad? En nuestro caso no apareció. Son estos dos casos, que sí y que no. En este caso no apareció. Como no apareció, usted va a buscar el dato inmediatamente menor a 9. En esa misma columna, el dato inmediatamente menor a 9 es 8. Y lo llamas f sub i menos 1. Menos 1 porque es el dato anterior. ¿Listo? Y al siguiente le llamas f sub i. Después de hacer esto, te vas a la columna X y haces exactamente lo mismo. Como esta línea se llama f sub i menos 1, este número se llamará x sub i menos 1. Y como este se llama f sub i, este número se llamará x sub i. Después de haber hecho eso, concluimos que la mediana va a ser, ojo con esto, la mediana va a ser el valor que tú hayas llamado x sub i, que en este caso sería este 3 que está aquí. Y listo, la mediana sería 3. Bueno, ahora continuamos en el caso de que busquemos un caso donde sí aparezca. Entonces, para ello, no podemos utilizar esta misma distribución, ¿verdad?, que usamos antes, porque acá no aparece. Vamos a usar esta otra distribución, que les di aquí como ejemplo, al cual le vamos a calcular la mediana, ¿verdad? Dejemos esto aquí porque este es en el caso donde no aparece. Bueno, el primer paso es exactamente el mismo. Buscamos la mitad de la distribución, n sobre 2. Entonces decimos 20 dividido 10, 20 dividido 2, perdón, dividido 2 me daría 10. 20 dividido 2 me daría 10. Discúlpenme aquí. Listo. Siguiente paso, exactamente lo mismo que hicimos aquí. Este dato que está aquí, 10, lo vamos a buscar en la columna f sub i mayúscula, ¿verdad? 3, 10, 15, 18, 19 y 20. Y miramos que el 10 sí aparece. Mírelo aquí. Como sí aparece, a este dato que tú encuentras, ¿verdad? A ese dato que encuentras, lo vas a llamar, a ese mismo dato lo vas a llamar f sub i menos 1, ¿verdad? Y al dato siguiente lo vas a llamar f sub i. Igual como hiciste en el anterior, cuando no lo encontrabas. Pero ahora sí lo encontraste, entonces a ese también le llamas f sub i menos 1 y haces la misma historia. Acá al frente, este se llamará
x sub i menos 1 y este 3 se llamará x sub i. Muy bien, hasta ahí usted puede mirar de que no hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero donde va a estar la diferencia es en el cálculo de la mediana. ¿Cuál será la mediana? Entonces, en el caso de que sí aparezca. Entonces, en el caso de que sí aparezca, la mediana obtendrá la siguiente fórmula. Será el valor que tú llamaste x sub i menos 1 sumado con el valor que llamaste x sub i dividido entre 2. ¿Verdad? Ese sería el valor de la mediana. Este sería la fórmula. Y mira que difiere un poco a cuando no aparece, ¿verdad? Por lo tanto, en nuestro caso, entonces la mediana sería, cuando sí aparece, sería x sub i menos 1. ¿A quién lo llamaste? A 2. 2 más, ¿a quién llamaste x sub i? A 3. 3. Y esto dividido entre 2. 2 más 3 que me daría 5, dividido 2, quiere decir que la mediana en esta distribución es de 2.5. ¿Listo? Y así se calcula la mediana cuando este dato, que es la mitad de la distribución 10, sí se encuentra en la columna FI mayúscula. Para finalizar esta medida de tendencia central en datos tabulados como este, pasemos a la moda. La moda, recuerde que ya habíamos dicho que es el dato que más se repite dentro de la distribución, ¿verdad? En este caso usted va a buscar el dato que tenga mayor frecuencia absoluta. Es decir, usted va a la columna F sub i y busca cuál es el dato mayor que hay en F sub i, es 7, ¿verdad? Significa que este número 2 se ha repetido 7 veces. Por lo tanto, en este ejercicio la moda es 2, ya que la frecuencia absoluta es 7. Es el dato que más se repite. Y listo. La moda no ocurre ningún otro cálculo. O no requiere ningún otro cálculo. ¿Verdad? Entonces vamos a dejarles aquí. Voy a dejarles aquí una serie de datos donde usted le va a calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Y va a hacer las preguntas respectivas. Y el ejercicio es el siguiente. Vas a calcular media aritmética, mediana y moda, aplicando lo que hemos trabajado hasta el momento, tabulando los datos. ¿Qué significa tabulando los datos? Que vas a meter estos 30 datos que están aquí, los vas a meter en una distribución de frecuencia como esta, ¿verdad? Y vas a hallar media aritmética, mediana y moda.